Hola, me da mucho gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, poder pasar este tiempo juntas, disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios tiene planes, propósitos. Este curso y este tema, yo tiene más de 30 años que tomé estas clases y siguen siendo tan reales, tan vigentes en nuestros días. ¿Por qué? Porque están basadas en la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque las estrategias del enemigo muchas veces no cambian a través de la historia, y así como leíamos en el primer tema, su plan es herir al hombre, herir a la humanidad. Y bueno, aunque son temas es para hogares de mujeres, yo te animo, mujer, si tú conoces a algún hombre que necesite escuchar esta serie, no dudes en compartirle estos temas. Dios quiere sanar nuestras vidas, Dios quiere traer libertad, y los hombres también necesitan ser sanados, muchos de ellos de heridas del pasado. No son temas exclusivos para las mujeres y no son situaciones que solamente vivimos las mujeres. Por favor, yo te animo a que compartas estos temas con ellos. Estoy muy expectante, y hoy tengo como una carga en mi corazón por saber que tú estás dando lugar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no menosprecia la situación de nadie. Cada uno pasamos por diferentes situaciones y a lo mejor unas son más fuertes que otras, pero Dios no menosprecia ni tu herida más pequeña, ni la más profunda tampoco. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a ver un tema, soltando heridas se llama, soltando heridas. Hemos estado viendo varias heridas y varias consecuencias de esas heridas, y hoy vamos a ver cómo podemos soltar esas heridas. Y te voy a relatar dos historias que vienen en la Biblia, pero antes de eso acompáñame a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo, háblanos, Señor, revélate a nuestra vida. Trae tu presencia a nuestros corazones, que podamos tener un corazón abierto, Señor, porque tú quieres sanarnos, Señor, tú quieres darnos libertad, mi Dios, a través de tu palabra, porque tú ya nos has dado esa libertad a través de Cristo, pero tú quieres enseñarnos, apropiarnos de esa libertad, apropiarnos de esos frutos de tu Espíritu, Señor, que están a nuestro alcance. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, y gracias por cada persona que va a escuchar estas enseñanzas, y que tú vas a hacer algo por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, estoy un poquito emocionada y hasta me está costando un poquito hablar, pero quiero entrar en este tema y quiero contarles dos historias. En la Biblia hay una historia de una mujer que abandonó su país natal con su esposo y sus dos hijos. Mientras estaba lejos de su tierra y familiares, su esposo e hijos murieron. Al regresar a su hogar, ella dijo a sus amigos: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Está en el libro de Ruth 1:20, y esta historia, bueno, completa la puedes leer ahí en el libro de Ruth, pero nos está hablando acerca de esta mujer, Noemí, que se fue lejos de su tierra, de su parentela, porque había hambre en su tierra, y ella, estando en otro lugar, perdió no solo a su esposo, sino a sus dos hijos. Y la historia trata acerca de Ruth, una de sus nueras, que se quedó con ella, y Noemí fue bendecida. Pero lo que hoy vamos a enfocar es que ella se sentía con amargura en su corazón, y les dijo a sus familiares, a sus amigos: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y muchas veces nosotros podemos estar
cargando con esa amargura, como veíamos la semana pasada, y podemos perder toda la bendición que Dios quiere traer por un dolor. Y ella escogió cargar con la amargura de su pérdida e incluso se cambió el nombre. Nosotros no es necesario, ¿verdad?, que cambiemos el nombre, pero con nuestras actitudes muchas veces estamos viviendo en esa amargura, echándole la culpa a Dios de aquellas cosas que nos han pasado. Y también quiero contarte la historia de Jesús, que Jesús contó la parábola de un hombre que tenía un siervo a quien le perdonó una deuda muy grande, y según la comparación, lo equivalente a nuestros días o en dólares, dice que ese amo perdonó a su siervo 10 millones de dólares. Y más adelante vemos que ese siervo no perdonó a alguien más, alguien que le debía $18. Lo vamos a ver ahorita, pero quiero mencionarlo de una vez. Él recibió el perdón de una deuda de 10 millones de dólares y él no pudo perdonar a alguien que le debía $18. Las escrituras dicen que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está en Mateo 18:27. Y otra historia que recordaba estudiando este tema, cuando yo aprendí acerca de este tema del perdón, yo recuerdo un ejemplo que dieron en aquella clase y se trataba de una mujer que había ido a la cárcel para perdonar al violador y asesino de su hija. Y a mí esa historia me impactó, esa historia me hizo saber que no habría nada más grande ni más fuerte, no habría nada imposible de perdonar. Yo creo que si esa madre tuvo la fuerza para ir a la cárcel a perdonar a esa persona, yo me quedé pensando en aquel tiempo, qué fuerte, y seguramente no hay nada que no podamos perdonar, que Dios no nos dé la fuerza para perdonar. Yo estoy segura que esa mujer fue llena de Dios para poder ir y perdonar al asesino de su hija. Y aquí en esta historia de la palabra de la Biblia, vemos dos palabras claves para ser libre. Dice en el versículo Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice que el amo liberó, soltó al siervo. Este vocablo en el texto original significa descargar a alguien de algo. Lo mismo que hizo esa mujer cuando fue a la cárcel a perdonar al asesino de su hija, fue a soltarlo, a liberarlo de esa carga que esa persona tenía. Y eso es lo que hizo este siervo cuando perdonó esa deuda impagable, yo creo, ¿verdad?, para esa persona, 10 millones de dólares. Lo liberó. El amo liberó al siervo de la deuda. Y el amo también dice en el versículo que le perdonó, porque a veces podemos liberar y no perdonar, o podemos creer que perdonamos, pero no estamos liberando a la persona. Podemos hacerlo externamente, pero no de corazón. Y Dios nos llama a hacer estas dos cosas, estas dos claves para ser libres: liberar y perdonar la deuda. Porque una cosa, ¿verdad?, es resignarse o conformarse a perder semejante suma de dinero. Yo me puedo resignar a no tener ya ese dinero, pero otra cosa es perdonar la deuda. Otra cosa es tener la actitud correcta hacia la persona causante y perdonarle. El amo, cuando perdonó esa deuda de 10 millones de dólares, no guardó resentimiento hacia su siervo. No solamente lo liberó de la deuda, tampoco guardó nada en su contra.
Perdón en el texto original tiene el significado literal de dejar ir. También se traduce como cancelar. Entonces él canceló, él dejó ir, él escogió dejar ir al hombre libre de cualquier obligación de pagar ese dinero y el hombre fue perdonado. Si tienes dificultad en perdonar la deuda de la persona, ve con ella a la segunda milla. Dios nos muestra en Mateo también 5:40, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. La verdad que se enseña es que uno debe hacer más de lo que se nos requiere. Y esto también puede aplicarse al perdón. Hacer más, hacer más. Y quiero decirte también que cuando nosotros perdonamos, el hecho de perdonar no indica que tú le estás dando la razón a la otra persona. No indica que la otra persona se va a salir con la suya. No, no, no. Tú simplemente estás trayendo esa libertad a tu vida. Luego llegamos al aspecto negativo de la parábola, donde ese siervo al que le fueron perdonados 10 millones de dólares no pudo perdonar a su consiervo que le debía 18 dólares. Yo creo que esta persona dice, bueno, yo ya no debo dinero, pero tampoco tengo dinero. A lo mejor él no tenía dinero para pagar y tampoco tenía dinero en su casa, ¿verdad? Guardado o algo. Y entonces él dice, ay, esa persona me debe 18 dólares, me va a alcanzar para comprar tal cosa. Y no quiso perdonarle. Dice que esa persona le pidió misericordia y esta persona, este siervo, no tuvo misericordia con él por esos 18 dólares. No mostró misericordia alguna y le arrojó a la prisión hasta que hubo pagado todo. El primer siervo fracasó en su aprendizaje de perdonar. Continuó con la determinación de recuperar por lo que por derecho le correspondía. Dice, esos 18 dólares son míos y me corresponden y yo los tengo que recuperar. Y se negó a perdonar. Y aquí nos viene una advertencia para el pueblo de Dios. Nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Y esto es algo que también muchas veces perdemos de vista, perdemos de enfoque. Nosotros hemos sido perdonados. Tal vez piensas o pensamos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que no éramos tan malos. Muchas veces no tenemos esa conciencia que Dios ha traído ese perdón a nuestra vida, que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, de nuestras ofensas, que Dios nos ha hecho limpios por la sangre de Jesús y se nos olvida que somos deudores con Dios del perdón que hemos recibido por su gracia. Pero Dios nos ha perdonado una cuenta impagable. La Biblia nos enseña que solo a través de la muerte nosotros podíamos pagar esa deuda. Y fue Jesucristo quien murió en nuestro lugar y nos hizo libres de esa deuda. Entonces nosotros somos llamados a perdonar. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. La misericordia de Dios, de Cristo, nos impulsa y nos debe impulsar a perdonar toda ofensa. Vamos a ver 3 beneficios del perdón. 3 beneficios del perdón. Perdonar libera la acción de Dios. El que tú perdones a otros hace posible que Dios te perdone a ti. Dice el Padre nuestro, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Él perdonará también a ustedes sus ofensas. Mas si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Aquello que recibimos de Dios debemos brindarlo a otros. Cuando tú perdonas, el segundo beneficio,
liberas el perdón de Dios para otros. De cierto te digo, dice en Mateo 18:18, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La mano de Dios se detiene cuando tú no perdonas. Dice que todo lo que atemos, cuando nosotros oramos y pedimos bendiciones de Dios sobre nuestra vida y pedimos bendiciones de Dios sobre otra persona, pero hay falta de perdón en nuestro corazón, nosotros estamos deteniendo la mano de Dios por no perdonar. Y otro beneficio del perdón es que cuando tú perdonas, haces posible la sanidad de Dios en tu vida. Dice en Lucas 6:37, perdona y seréis perdonados. Cuando nosotros perdonamos, hacemos posible la sanidad de Dios en nuestro corazón. Y yo quiero decirte que perdonar no es fácil. De verdad, perdonar no es fácil. Yo recuerdo también en una enseñanza que di a través acerca del perdón, y ponía yo ese ejemplo de esa mujer que había ido a la cárcel a perdonar al asesino, al violador de su hija, y terminando de orar y terminando de enseñar ese mensaje acerca del perdón, viene una mujer y me dice, pero es que yo no puedo perdonar, y recuerdo que era un ejemplo como el de $18. Era algo nada comparado con aquella mujer que había ido a la cárcel. Y yo también quiero decirte que Dios no menosprecia esa herida que tú tienes que perdonar. Dios quiere traer libertad y sanidad a tu vida, y Dios sabe de qué tamaño es tu herida, cuán profunda es tu herida, cuán profundo fue ese rechazo, tal vez, que eso que te hizo sentir triste, eso que te hizo sentir menos, esas heridas o ese abuso que sufriste de pequeña, de pequeño. Dios sabe, Dios conoce esas heridas y Él quiere traer libertad. Él es el único que puede sanar una herida profunda en nuestro corazón, y Dios no menosprecia tu dolor, Dios no menosprecia tus heridas. Y recordé este ejemplo porque es un ejemplo fuerte, es un ejemplo muy fuerte, el hecho de imaginarse que esta mujer fue a perdonar al asesino y violador de su hija, pero Dios no menosprecia. Quiero que te quede muy claro, Dios no menosprecia tus heridas. Dios quiere sanarte, Dios quiere traer libertad. Yo quiero animarte a que tú le creas a Dios, animarte a que dejes que el Espíritu Santo obre en tu corazón esa sanidad. Él quiere traer libertad, Él quiere traer sanidad, Él quiere que tú vivas una vida plena, feliz en Él. Deja que el Consolador, el Espíritu Santo, te abrace. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión, perdonar es algo que tú vas a decidir, es una elección que tú vas a hacer, y puedes hacer el día de hoy ahí en esa reunión donde tú estás, o solo en tu habitación, sola donde tú te encuentres. Es una elección que tú debes tomar. Cuando uno decide perdonar en su corazón, Dios comienza su obra de crear su semejanza y carácter en nosotros. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Él, y Dios desea que podamos vivir en ese estándar, en esa plenitud de ser hechos a su imagen y semejanza. Y cuando damos lugar al perdón de Dios en nuestra vida y soltamos a las personas que nos han herido, viene esa sanidad y viene esa semejanza a nuestro Dios, esa semejanza a Cristo. El perdón es un atributo de la semejanza de Dios. Nosotros debemos ser portadores de su semejanza y mostrar su misericordia. Una experiencia en extremo dolorosa,
la experiencia que tú tengas en tu corazón, por muy dolorosa que sea, si tú decides perdonar, si tú decides soltar esa herida, va a tornarse en bendición y el carácter de Dios va a ser formado en tu vida. Te animo a que des lugar al perdón, te animo a que sueltes esas heridas. Dios es poderoso, Dios es fiel para sanar, para tocar. Y vamos a orar para terminar este tema. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos nuestro corazón. Tú conoces las heridas, Señor, que pueda haber en cada uno de nosotros. Tú conoces aquello que tengo que soltar para seguir avanzando, aquello que tengo que perdonar. Tú conoces a aquellos a quienes tengo que liberar a través del perdón y a través de tu misericordia fluyendo a través de mi vida. Gracias porque tú no menosprecias mi dolor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque Jesús perdonó a aquellos que le estaban matando cuando estaba en la cruz. Dice, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo esa misericordia y nos enseña a ser misericordiosos. Jesús tuvo misericordia con sus verdugos, con sus asesinos, con los que le estaban matando, haciendo daño. Y dijo, Padre, perdónales. Señor, ayúdanos a perdonar y a liberar, Señor, al que hemos tenido preso por muchos tiempos, Señor, no soltando esas heridas. Gracias, Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues van a tener ahí su tiempo de oración. Yo te animo a que pongas tu corazón en las manos de Dios. Espíritu Santo está ahí entre ustedes y deja que Él toque y sane y vende tu corazón herido, quebrantado. Él quiere sanar.